El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonadas. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Queridos hermanos, la misericordia de Dios es eterna. Y este domingo, domingo de la divina misericordia, el Señor quiere llenarnos de ella. Y eso debe de provocar en nosotros una alegría inmensa. Las lecturas que hemos escuchado hoy nos presentan el prototipo de los verdaderos cristianos. Hombres y mujeres sensibles ante las necesidades de los demás, dispuestos a compartir con los necesitados. En la actualidad nos encontramos con situaciones adversas, ya que el ser humano está sumergido en el egoísmo, pensando únicamente en sí mismo y se olvida de los demás. Un ejemplo práctico y común hoy en día puede ser cuando nosotros nos tomamos una selfie, tomamos nuestro teléfono celular y con eso manifestamos que ya no necesitamos la ayuda de nadie más para tomarnos una fotografía.
Buscamos el mejor ángulo, nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor rostro. Nos tomamos la fotografía. Después la subimos a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Y esperamos atentos cuántos likes o cuántos me gusta me van a dar. Y mientras más me gusta le den, mejor me voy a sentir o más importante seré. Otra manera es cuando nosotros nos perdemos en nuestra propia comodidad, como cuando subimos a un autobús, nos sentamos y si el bus está lleno nos hacemos los dormidos para no darle espacio a alguna persona mayor o a alguna mujer que lo necesite. Nos hacemos los dormidos para que nadie nos moleste. Media vez yo esté cómodo en mi asiento, no me importa nada más. O cuando estamos manejando en el tráfico y no quiero darle vía a otro vehículo que viene a mi par y quiero yo ser el primero, estoy manifestando también egoísmo. O cuando nos presentan un plato de comida y agarro todo lo que puedo y me olvido de los demás, pienso de una manera egoísta. Ejemplos simples y sencillos que podemos ver en nuestra vida cotidiana, pero también hay otras cosas que hacemos que quizá no nos damos cuenta, pero que nos hacen ser hombres y mujeres egoístas. La pregunta hoy es, ¿en verdad estamos siendo verdaderos cristianos y estamos viviendo de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el modelo de cristianismo. Todos aquellos que han tenido un encuentro con el resucitado son capaces de olvidarse de sí mismos. Como lo dice aquel canto que muchas veces hacemos en retiros o en asambleas. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué lindo es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. ¿Verdad que no lo sabemos? Pero a veces no actuamos conforme lo que de nuestra boca sale. Hoy todos estamos llamados a que nosotros demos testimonio con nuestro ejemplo. Ese encuentro que hemos tenido con Jesús resucitado debe de permanecer en nosotros y manifestarse por medio de la alegría, por medio de la solidaridad, en medio de las dificultades de la vida cotidiana, en medio de los problemas, las enfermedades que podamos atravesar. No podemos perder la paz, no podemos perder la alegría, porque Jesucristo resucitado está con nosotros. La lectura de la semana pasada nos decía: busquen los bienes de arriba donde está Cristo, pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. A veces nos desgastamos tanto por tener cosas materiales, tener la mejor casa, la mejor ropa, el mejor carro, y a veces no nos importa la manera en que lo alcancemos. Lo que yo quiero es tener mi capricho, mis gustos. Hoy el Señor nos pide a nosotros para que podamos poner nuestro corazón en las cosas del cielo. San Pablo en la segunda lectura nos dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos nosotros aquí hemos vencido al mundo. A través de nuestro bautismo hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una vida nueva. Y nosotros creemos en el Hijo de Dios, que se hace presente en medio de nosotros, que nos alimenta por medio de la Santa Eucaristía, nos sana por medio de la unción de los enfermos y por medio del sacramento de la reconciliación. Por eso nosotros, como decían las lecturas de esta semana en la octava de Pascua,
Como decían los discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Todos nosotros somos testigos de la presencia de Dios en nuestras vidas, de su bondad y de su misericordia. No tengamos miedo de anunciar a Cristo. No tengamos miedo a ser criticados, a ser perseguidos. A veces nos da el miedo el qué dirán, o nos avergonzamos por nuestro pasado. Pero recordemos la palabra de Pablo a los romanos: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Porque aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido restaurado de sus pecados, tiene siempre un corazón agradecido. El santo evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús se presenta a sus discípulos, aquellos discípulos que estaban escondidos, temerosos. Jesús se presenta y les dice: la paz esté con ustedes. Nosotros, como discípulos de Jesús, muchas veces también tenemos miedo, nos escondemos, a veces no queremos asumir responsabilidades. La presencia de Cristo en nuestras vidas nos llena de su paz, de su alegría, nos llena de libertad. Cuando en nuestras vidas atravesemos momentos difíciles, cuando nos sintamos desesperados, angustiados, agobiados, vayamos en busca del resucitado. Él es nuestra paz. Jesús nuevamente le dice a sus discípulos: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, el Señor y el dador de vida. Nosotros lo decimos cada domingo cuando profesamos nuestra fe en el credo. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como bautizados necesitamos asumir nuestro papel, el papel de profetas, de reyes y sacerdotes. Como profetas llevando la buena noticia, anunciando que Cristo ha resucitado, que está vivo. El Papa Francisco nos lo dice, y yo lo recordaba precisamente en la vigilia pascual. Necesitamos una iglesia que salga de sí misma, una iglesia que salga a las calles a anunciar a Cristo. Qué cómodos nos podemos sentir viniendo a la casa de Dios solamente los domingos o los días que hay Eucaristía. No nos olvidemos que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que formamos parte de esta iglesia, y como parte de esta iglesia necesitamos anunciar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado una nueva vida. La iglesia necesita de nosotros, bautizados, comprometidos, que vivamos nuestra fe, asiduos a los sacramentos. Necesitamos de jóvenes dispuestos a desgastar sus vidas, llevando el Evangelio a toda nuestra sociedad, especialmente a los jóvenes. Padres comprometidos con la educación, no solamente intelectual, sino con la educación espiritual con sus hijos, siendo ellos ejemplo para ellos. Jesús nos vuelve nuevamente a decir en el Evangelio: se presentó a sus discípulos 10 días después y les dice: la paz esté con ustedes. Y le pide a Tomás, el incrédulo, que introduzca sus dedos en sus llagas para que ya no siga dudando. Tomás dice: Señor mío y Dios mío. No dudemos del poder de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, con nuestra razón. Hagamos a Jesús el Señor de nuestras vidas. Manifestemos y presentémosle a Él cada una de nuestras necesidades, sobre todo aquellas que con nuestras fuerzas
no podemos. Busquemos la paz que Cristo nos ofrece en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Seamos portadores de esa paz. Que María Santísima, Reina de la Paz, interceda por nosotros. Amén. Les invito a ponernos de pie.